Dicen que todo padre y madre quiere lo mejor para su hijo, pero ¿y si te dijera que muchos, sin darse cuenta, les quitan la posibilidad de brillar? No se trata de dinero, ni de escuelas caras, ni de llenarlos de actividades. Se trata de algo mucho más profundo, algo que marcará para siempre la forma en que tu hijo se ve a sí mismo y enfrenta el mundo. Hoy descubrirás cuál es el regalo más poderoso que puedes darle a un hijo para que tenga éxito en la vida. No es un objeto ni una herencia material. Es un mensaje invisible, pero tan fuerte que lo acompañará en cada decisión, en cada reto y en cada sueño que persiga. Quédate hasta el final, porque te voy a decir la frase que, si tu hijo la siente y la cree, cambiará para siempre su destino. Escribe en los comentarios: siembro confianza en mi hijo y cuéntame por qué crees que esto es importante. 1. El éxito empieza en la mente. Cuando Carl Jung afirmaba que la personalidad se forma en los primeros años de vida, no hablaba solo de rasgos superficiales, sino de la estructura interna con la que una persona interpretará todo lo que le ocurra. Lo que un niño escucha, observa y siente en sus primeros años no se queda en la memoria como simples recuerdos. Se convierte en la lente con la que verá el mundo y a sí mismo. Si desde pequeño se le transmite que tiene valor, que es capaz y que sus ideas cuentan, crecerá con una confianza interna que lo acompañará incluso cuando enfrente retos gigantes. Pero si lo que recibe son mensajes de duda, descalificación o miedo, aprenderá a vivir limitado, creyendo que no merece intentar cosas grandes. No se trata únicamente de las palabras que le dices a tu hijo, sino del tono y la energía con la que se las comunicas. Un "tú puedes", dicho con convicción, es diferente a un "hazlo", dicho con prisa o frustración. Los niños son expertos en captar la coherencia entre lo que decimos y lo que sentimos. Si tú crees genuinamente en él, aunque sea pequeño y esté aprendiendo, ese sentimiento lo absorberá como una verdad profunda. Pero si tus gestos, tu cara o tu impaciencia dicen lo contrario, también lo aprenderá y lo llevará como una voz interna que le recordará: no eres suficiente. Jung sostenía que los niños construyen su yo a partir del reflejo que ven en los demás, especialmente en sus padres. Esto significa que cada vez que le devuelves una mirada de aprobación, cada vez que celebras un pequeño logro suyo, cada vez que reconoces su esfuerzo, estás colocando un ladrillo más en la estructura de su autoconfianza. En cambio, cada vez que minimizas sus emociones, que comparas sus resultados con los de otros o que lo corriges con dureza sin explicarle cómo mejorar, estás debilitando ese edificio interno. Imagina por un momento que la mente de tu hijo es como un banco de semillas. Lo que siembres hoy, palabras, gestos, actitudes, crecerá con el tiempo. Si siembras semillas de confianza, respeto y amor, esas semillas darán frutos de seguridad, resiliencia y determinación. Pero si siembras semillas de crítica constante, miedo y desconfianza, lo que crecerá será la inseguridad, la autocensura y la dependencia del juicio de otros. Y lo más importante, esas cosechas no aparecen de inmediato, sino que se manifiestan años después, cuando tu hijo ya es un adulto tomando decisiones. Es fundamental entender que tu hijo no necesita que le abras todos los caminos, sino que le enseñes que él puede construirlos. El éxito real no depende de que no haya obstáculos, sino de tener la mentalidad para enfrentarlos. Un niño que ha escuchado desde siempre "yo confío en ti", aprenderá a decirse esa misma frase cuando se encuentre frente a un desafío. Y ese diálogo interno será su escudo y su motor. Muchos padres creen que motivar a un hijo significa repetirle frases positivas de vez en cuando, pero en realidad es un trabajo constante de coherencia. No basta con decirle que puede lograrlo si al primer error le reprochas con dureza. La verdadera motivación viene de la consistencia. Que tu hijo vea que crees en él, tanto en sus triunfos como en sus fracasos. Ahí es donde se forma la mentalidad de éxito, cuando descubre que su valor no depende de ganar siempre, sino de su capacidad de aprender y perseverar.
Piénsalo. Los niños no recuerdan todos los regalos que reciben, pero sí recuerdan cómo se sintieron cuando estaban contigo. Un niño que crece sintiéndose apoyado, escuchado y respetado, desarrolla una base sólida para arriesgarse, innovar y confiar en sus ideas. En cambio, un niño que siente que debe cumplir con expectativas imposibles o que su valor depende de no fallar, vivirá con miedo al error, y eso lo frenará más que cualquier obstáculo externo. La mente de tu hijo es como una casa que estás construyendo día a día. Cada palabra positiva es un ladrillo firme, cada momento de atención es un refuerzo, cada vez que lo escuchas sin juzgarlo es una puerta que se abre. Pero cada crítica destructiva es una grieta, cada comparación es una puerta que se cierra, y cada indiferencia es un muro que lo separa de su propio potencial. El reto es que, a diferencia de una casa física, en esta construcción no hay pausa. Cada interacción suma o resta. El éxito no empieza en la universidad, ni en el primer empleo, ni en la cuenta bancaria. Empieza cuando un niño aprende a decirse, puedo, valgo, tengo derecho a intentarlo. Y esa voz interior no aparece por casualidad. La aprenden, la copian y la interiorizan de ti. Esa es tu mayor responsabilidad como padre o madre. Ser el espejo donde tu hijo aprenda a verse capaz. Si quieres que tu hijo tenga éxito, empieza por cuidar lo que siembras en su mente hoy. Recuerda que, como decía Jung, la base de la personalidad se forma en los primeros años. Y esa base no se construye con teorías ni discursos, sino con la experiencia diaria de sentirse amado, respetado y confiado. No puedes controlar todos los retos que enfrentará en su vida, pero sí puedes asegurarte de que cuando esos retos lleguen, dentro de él haya una voz fuerte que le diga, eres capaz, confío en ti. 2. El verdadero regalo, confianza incondicional. A veces, creemos que amar a alguien significa protegerlo de todo dolor, de todo riesgo y de toda dificultad. Pero esa idea, aunque nace de un buen corazón, puede convertirse en una cárcel invisible. La verdadera confianza incondicional no consiste en quitarle los obstáculos del camino, sino en mostrarle que tiene dentro de sí la fuerza para superarlos. Esto implica mirarlo con una fe profunda, incluso cuando ni él mismo cree en sus propias capacidades. Porque cuando alguien percibe que tú confías en él, aunque esté en su momento más frágil, le das una fuerza que ningún consejo o regalo material puede igualar. Confiar incondicionalmente no significa abandonar o dejar a la persona a su suerte. Al contrario, significa permanecer presente, sosteniendo un espacio de seguridad para que se atreva a intentar, equivocarse y aprender. Es como caminar al lado suyo mientras cruza un puente. No lo cargas sobre tus hombros, pero tampoco lo dejas solo. Estás ahí, listo para apoyarlo si tropieza, pero dejándole la experiencia de dar cada paso por sí mismo. Esa vivencia construye resiliencia, autoestima y madurez emocional, porque comprende que sus logros son fruto de su propio esfuerzo, no de la intervención constante de otros. La confianza incondicional es un mensaje silencioso pero poderoso. Creo en ti, incluso si fallas. Y aquí está la clave. Confiar no es condicionar tu apoyo a que las cosas salgan bien, sino mostrar que el valor de la persona no se mide por un resultado, sino por su capacidad de levantarse y seguir intentando. Todos recordamos a alguien que creyó en nosotros en un momento de duda y cómo eso marcó la diferencia. Ese recuerdo se queda grabado para siempre, porque nos recuerda que somos más grandes que nuestros errores. Esto no quiere decir que debas permanecer ciego ante las limitaciones o riesgos reales. La confianza incondicional también implica ser honesto y, cuando es necesario, decir, no es el momento o esto requiere más preparación. Pero la diferencia está en el tono. No lo dices desde la desconfianza o el miedo, sino desde la visión de que puede llegar ahí, aunque hoy no tenga todas las herramientas. Es la diferencia entre cortar las alas para que no caiga y enseñarle a batirlas para que vuele cada vez más alto.
Para que la confianza incondicional funcione, debe ser tangible y coherente. No basta con decir confío en ti si después controlas cada uno de sus pasos o lo bombardeas con advertencias de fracaso. La coherencia se ve en gestos pequeños, permitir que tome decisiones propias, darle espacio para resolver problemas y mostrar interés por sus ideas sin descartarlas de inmediato. Esos momentos, acumulados con el tiempo, construyen un sentido interno de valor y autonomía que ninguna palabra vacía podría dar. Desde una mirada más profunda, confiar incondicionalmente es también un acto espiritual. Es reconocer que cada persona tiene un camino único, un aprendizaje que no podemos vivir por ella. Interferir constantemente en su proceso por miedo a que se equivoque es, de alguna manera, decirle que no es capaz. Y pocas heridas son tan profundas como sentir que quienes más te aman no creen en ti. Por eso, la confianza es un regalo que toca el alma. Es decirle, con hechos y no solo con palabras, que su esencia es suficiente para enfrentar la vida. Piensa en esto. Muchas personas cargan con inseguridades no porque hayan fracasado mucho, sino porque nunca tuvieron la oportunidad de probar su fuerza. Alguien los protegió tanto que les robó la experiencia de descubrir lo que podían lograr por sí mismos. Y cuando la vida inevitablemente les presentó un reto, se sintieron indefensos. En cambio, quien creció con alguien a su lado que le decía, «Te veo capaz», y lo demostraba, desarrolló un músculo interno de confianza que lo acompaña siempre, incluso en territorios desconocidos. Finalmente, la confianza incondicional es contagiosa. Cuando alguien la recibe, aprende a dársela también a los demás. Se convierte en un ciclo de fortalecimiento mutuo, donde ya no se trata de probar que vales, sino de reconocer que el valor ya está ahí, esperando ser activado. Por eso, si hoy tienes la oportunidad de ofrecer este regalo, hazlo sin reservas. Confía, incluso en medio de la incertidumbre. Porque la certeza de alguien que cree en ti es, muchas veces, la chispa que enciende tu verdadero potencial. 3. El impacto invisible de tus palabras. Cuando eres padre o madre, cada palabra que pronuncias frente a tu hijo tiene un peso mucho mayor del que imaginas. Lo que para ti puede ser una simple frase lanzada en un momento de cansancio, frustración o incluso broma, para él puede convertirse en una verdad absoluta que llevará en su mente y corazón durante años. Muchos adultos con baja autoestima no recuerdan de forma nítida todos los juegos o regalos de su infancia, pero sí recuerdan con claridad frases que les marcaron y que siguen repitiéndose a sí mismos décadas después. Esas palabras se transforman en la voz interna que los acompaña toda la vida, para bien o para mal. Piensa en esto. Tu hijo está construyendo su identidad a través de lo que escucha, de lo que percibe y de lo que cree que es cierto sobre sí mismo. Si constantemente recibe frases como «no puedes», «no sirves para eso» o «siempre lo haces mal», su cerebro las grabará como verdades inamovibles. Esa repetición se convierte en un patrón mental que, en la adultez, se manifiesta como inseguridad, miedo al fracaso o una constante sensación de no ser suficiente. Y lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera se cuestiona ese diálogo interno, porque fue implantado por las personas que más amaba y en quienes más confiaba. Por el contrario, cuando un niño crece escuchando «confío en ti», «sé que puedes lograrlo» o «eres valioso tal y como eres», esas palabras se convierten en anclas de seguridad. En los momentos difíciles de la vida adulta, cuando todo parece derrumbarse, esa voz interna positiva le recordará que tiene la capacidad y la fortaleza para salir adelante. No se trata de inflar su ego ni de decirle que todo lo hace perfecto, sino de transmitirle que, incluso en los errores, su valor como persona no disminuye. Aquí es donde entra en juego un aspecto que a menudo se pasa por alto. Las palabras no solo describen la realidad, sino que la crean.
Si le repites a un niño que es responsable, tenderá a actuar de forma responsable para cumplir con esa expectativa positiva. Si le dices que es creativo, buscará maneras de expresarse y de probar cosas nuevas. El cerebro infantil es altamente moldeable, y tus palabras son como códigos que programan la manera en que se percibe a sí mismo y al mundo. Ahora, no se trata de vivir con miedo a decir algo equivocado, sino de desarrollar una conciencia sobre el poder que tienes cada vez que hablas. Pregúntate, ¿estoy reforzando en mi hijo la confianza en sí mismo o estoy alimentando sus inseguridades? Muchas veces, las frases dañinas no nacen de la mala intención, sino de repetir lo que escuchamos de nuestros propios padres. Sin embargo, tú tienes la oportunidad de romper ese ciclo y de construir un legado distinto, uno que sea fuente de fortaleza en lugar de una herida invisible. También es importante comprender que los niños no solo escuchan las palabras, sino el tono con el que se dicen. Una frase de aliento dicha con impaciencia o sarcasmo puede perder todo su efecto. En cambio, una palabra sencilla, pero pronunciada con calidez, puede quedarse grabada como un recordatorio de amor y apoyo incondicional. Los niños son expertos en leer la energía detrás de las palabras, por lo que no basta con decir cosas bonitas. Es necesario que las sientas y las transmitas de corazón. Y aunque este impacto invisible se forja sobre todo en la infancia, nunca es tarde para reparar y construir. Si sientes que en el pasado dijiste cosas que pudieron lastimar, puedes comenzar a sembrar nuevas frases hoy. No esperes que el cambio sea inmediato, pero entiende que cada palabra positiva es como una semilla que, con constancia y cuidado, dará fruto. El cerebro tiene la capacidad de reescribir sus patrones a través de nuevas experiencias, y tus palabras son una herramienta poderosa en ese proceso. Recuerda, un día, tu voz dejará de estar presente físicamente en la vida de tu hijo, pero seguirá resonando en su mente y en su corazón. Asegúrate de que, cuando él enfrente sus propias batallas, esa voz interna sea un motor que lo impulse, no un peso que lo detenga. Las palabras que pronuncias hoy son el legado emocional que le dejas para toda la vida. 4. Educar sin miedo. Educar sin miedo significa entender que los hijos no deben crecer sintiendo que cualquier error los convertirá en un fracaso. Cuando educamos desde la amenaza constante, si haces esto, te va a ir mal. Si no obedeces, algo malo pasará. Creamos un vínculo donde la obediencia nace del temor, no del respeto. Esto deja huellas invisibles. Adultos que, aún queriendo avanzar, se paralizan por miedo a equivocarse. El miedo bloquea la creatividad y la iniciativa. En cambio, la confianza abre el camino a la exploración y el aprendizaje real. Muchos padres confunden disciplina con intimidación. Poner límites no es levantar la voz ni imponer castigos desproporcionados. Es mostrar con claridad qué comportamientos son aceptables y cuáles no, siempre explicando el porqué. Cuando un niño entiende la razón detrás de una regla, la asimila como algo que lo protege, no como una barrera arbitraria. Carl Jung señalaba que el inconsciente se moldea en la infancia y que las emociones asociadas a las figuras de autoridad quedan impresas para toda la vida. Educar sin miedo no es criar en una burbuja de permisividad absoluta. Los límites siguen siendo necesarios, pero se presentan como una guía, no como un muro. Un límite sano transmite: confío en ti, pero este camino te protege. Un límite desde el miedo transmite: no eres capaz, necesitas que yo te controle. La diferencia es abismal. El primero genera autoestima, el segundo dependencia y desconfianza en uno mismo. Cuando educas desde el amor y la confianza, tu hijo siente que puede compartir sus errores sin temor a represalias desmedidas. Esto es vital. Un niño que teme ser castigado con dureza por equivocarse aprenderá a ocultar sus fallos. Y eso, con el tiempo, se traduce en adultos que esconden problemas en lugar de enfrentarlos. En cambio, un niño que sabe que su error será una oportunidad de aprendizaje,
crece con resiliencia y apertura. El miedo como método educativo puede dar resultados inmediatos en la obediencia, pero destruye la conexión emocional. Puede que tu hijo obedezca por miedo a tu reacción, pero esa obediencia es superficial y se rompe en cuanto ya no estés presente. La verdadera educación es la que forma criterios internos, no la que necesita tu vigilancia constante para funcionar. Un niño criado con confianza desarrolla la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Aprende a evaluar riesgos, a pensar en consecuencias y a asumir responsabilidades. Un niño criado con miedo espera instrucciones para todo, porque teme que cualquier iniciativa termine en un castigo. Si quieres que tu hijo tenga éxito, entrénalo para que confíe en su juicio y en su capacidad para resolver problemas. El miedo también puede volverse parte del diálogo interno del niño. Si siempre escucha, cuidado, te vas a caer, o no hagas eso, es peligroso. Su mente se programa para evitar cualquier desafío. Ese diálogo interno luego lo seguirá en la adultez. Antes de intentar algo nuevo, su voz interior le dirá, mejor no, puede salir mal. Educar sin miedo no significa ignorar los riesgos, sino enseñar a enfrentarlos con preparación, no con parálisis. La confianza no se transmite con palabras bonitas, sino con coherencia. Si le dices a tu hijo, confío en ti, pero luego lo controlas en cada paso, el mensaje real es que no puede valerse por sí mismo. Educar sin miedo es también permitir que enfrente pequeñas frustraciones y retos, sabiendo que tú estarás ahí para apoyarlo, pero no para resolverle todo. Esa experiencia forja carácter y seguridad. Carl Jung hablaba del concepto de individuación, el proceso por el cual una persona se convierte en quien realmente es, desarrollando su propio criterio y fuerza interna. Ese proceso empieza en la infancia y solo es posible si el niño siente que tiene espacio para ser él mismo. El miedo constante ahoga esa individuación porque obliga a vivir según expectativas ajenas en lugar de la propia verdad interna. Si quieres que tu hijo sea exitoso, no le enseñes a evitar el miedo, sino a atravesarlo. Enséñale que equivocarse es parte del camino, que el fracaso no es un final, sino una lección. Reemplaza las frases de advertencia excesiva por preguntas que despierten reflexión. ¿Cómo crees que puedes hacerlo mejor? O, ¿qué aprendiste de lo que pasó? Así estarás criando a alguien que no solo sabrá enfrentar el mundo, sino que lo hará con confianza, resiliencia y un sentido profundo de su propio valor. 5. El ejemplo es más fuerte que cualquier discurso. Un hijo puede olvidar muchos consejos que le diste con palabras, pero difícilmente olvidará la manera en que te vio enfrentar los retos. La coherencia entre lo que dices y lo que haces es la verdadera lección. Si le hablas de valentía, pero vives evitando los problemas o culpando a otros por tus fracasos, tu hijo aprenderá que el discurso es solo apariencia y que en realidad lo mejor es no arriesgarse. Los niños son observadores silenciosos. Tal vez creas que no se fijan, pero notan cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas, cómo tratas a las personas cuando estás bajo presión o qué haces cuando tienes miedo. Si quieres criar a alguien que enfrente la vida con determinación, empieza mostrándole que tú también enfrentas la tuya. Educar con el ejemplo no significa que tengas que ser perfecto. De hecho, mostrar tus propias luchas y cómo las superas es uno de los regalos más valiosos que puedes dar. Cuando admites que algo te cuesta y aún así lo intentas, le enseñas que la valentía no es ausencia de miedo, sino acción a pesar de él. Si quieres que tu hijo confíe en sí mismo, muéstrale cómo tú también confías en tus propias decisiones. Evita vivir consultándolo todo o dejando que el miedo te detenga. Cuando un niño ve a su padre o madre tomar decisiones firmes y asumir las consecuencias, entiende que él también podrá hacerlo en el futuro. El ejemplo se extiende a todo. La forma en que hablas de ti mismo, cómo gestionas tu dinero, tu salud, tu tiempo y tus relaciones. Un padre que se cuida físicamente, que respeta a los demás y que se respeta a sí mismo,
está formando un mapa mental en su hijo de lo que significa tener una vida equilibrada y digna. Incluso en momentos de fracaso, el ejemplo puede ser positivo. Si te ve asumir tus errores con humildad y buscar soluciones, aprenderá que no hay que esconderse cuando las cosas salen mal, sino buscar maneras de mejorar. Ese aprendizaje práctico es mucho más poderoso que cualquier sermón. Carl Jung hablaba de la importancia del inconsciente colectivo y de cómo las conductas repetidas en la familia se transmiten como herencias invisibles. Tus hábitos, tus reacciones y tus decisiones no solo influyen en tu hijo, pueden convertirse en patrones que él llevará a su vida adulta. Por eso, antes de exigir que tu hijo sea valiente, resiliente o disciplinado, pregúntate si tú mismo estás cultivando esas cualidades en tu vida diaria. Al final, tu ejemplo será la semilla más profunda que dejes en él, mucho más que cualquier frase inspiradora que pueda escuchar. 6. La frase que cambia todo, las palabras "confío en ti, pase lo que pase", pueden parecer simples, pero encierran un poder transformador. No es solo una declaración, es un mensaje que el niño debe sentir en cada gesto, cada mirada y cada decisión que tomas como padre o madre. Esta frase no significa decirle que nunca se equivocará, sino todo lo contrario. Reconocer que los errores son inevitables y que, aún así, crees en su capacidad para aprender de ellos. Es un recordatorio constante de que su valor como persona no está condicionado a su desempeño. Un hijo que crece sintiendo que la confianza de sus padres no se derrumba ante sus fallos, desarrolla seguridad interna. Sabe que puede intentar, arriesgar y explorar sin el peso de decepcionar a quienes ama. Esa libertad emocional es clave para su crecimiento. Cuando dices "confío en ti" y lo respaldan tus acciones, tu hijo no solo escucha una frase bonita, siente que es verdad. Esto implica no microgestionarlo en todo, permitirle tomar decisiones apropiadas para su edad y apoyarlo incluso si decide de manera diferente a como tú lo harías. Los niños necesitan un espacio seguro donde puedan equivocarse y volver a intentarlo. Sin esa base, crecen buscando constantemente la aprobación externa y temiendo cualquier crítica. La confianza incondicional actúa como una raíz firme. Pueden moverse, crecer y cambiar, pero siempre tendrán un punto estable que los sostiene. Esta frase también implica que como padre o madre debes trabajar tu propia paciencia. Habrá momentos en que tus hijos tomen caminos más largos o cometan errores repetidos. Confiar en ellos no significa no corregirlos, sino hacerlo desde la fe en que, con el tiempo, encontrarán su propio equilibrio. Jung hablaba de cómo la seguridad emocional permite que el inconsciente se exprese de manera más sana. Un niño que siente la confianza de sus padres es más creativo, más curioso y más dispuesto a enfrentar retos, porque su mente no está ocupada en protegerse del rechazo. Si hay algo que tu hijo debería recordar de ti toda su vida, es esa sensación de que, incluso en sus peores días, alguien lo miraba con fe. Si quieres que tu hijo tenga éxito, no te obsesiones con que sea el mejor, sino con que se sienta capaz. Porque un niño que cree en sí mismo se atreverá a intentar, y un hijo que se atreve a intentar, tarde o temprano, triunfa. Déjame en los comentarios. Siembro confianza en mi hijo y cuéntame cómo lo haces día a día. Y respóndeme, ¿qué frase crees que marcó tu infancia para bien o para mal? ¿Qué quisieras que tu hijo recuerde de ti dentro de 20 años? Suscríbete y únete a nuestra comunidad para recibir más contenido que transforma tu forma de pensar y vivir. Mantén tu mindset invencible.